Estamos de vuelta en Divina Proporción de Radio Infinita junto a Carlos Lavín Subercasó desde España. Son las 9 de la mañana con 33 minutos. Tenemos a esta hora el IPSA iniciando las operaciones con un alza del 0,2%. El precio del dólar en 7,52 y el cobre futuro, que ya lo comentábamos, plano en $2,81 la libra. Carlitos. Así es, en Europa, en Alemania la bolsa está bajando 0,34%, Financial Times de Londres está arriba 0,23%, CAC 40 de Francia prácticamente plano, mientras tanto que el oro se está transando sin variación en $1,478 la onza. El petróleo WTI está subiendo muy marginalmente, está en $60.98 el barril, su par europeo el Brent prácticamente plano, $66.20 el barril. El bono norteamericano a 10 años se transa a una tasa de 1,95% y su par alemán a la misma fecha, recordemos que se transa en tasa negativa de menos 0,21%. La paridad euro-dólar 1,11 y la paridad libra esterlina dólar 1,3094. Catalina Edwards. Así es. Saludamos a nuestro siguiente entrevistado. Viene desde Argentina, está de paso en nuestro país. Y yo estoy vestido hoy día con amarillo con negro, y lo primero que me comentó fue precisamente los colores de mi vestuario. Javier Milei, economista, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Catalina? Un gusto estar aquí. ¿Por qué comentamos lo de los colores? Expliquémosle a la gente que nos está escuchando. Porque los colores amarillo y negro son los colores que representan al anarcocapitalismo. Uh-huh. El amarillo por el oro y el negro por la anarquía. Exacto. Bien. Y tú utilizas mucho estos colores, que lo veo de hecho en tu libreta, en tu lápiz. Exactamente, en todo, digamos, está muy extendido el uso del amarillo y negro. Te identifica. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el motivo de tu visita a nuestro país, Javier? Bueno, yo en el día de ayer, esencialmente el core fue dar una conferencia en Libertad y Desarrollo. Para mí fue algo que me llena de orgullo, porque ahí fue donde los Chicago Boys lanzaron su plan. Uh-huh. Y desde mi punto de vista, ese modelo ha sido un modelo verdaderamente exitoso, ya que cuando llegaron, digamos, en Chile, por ejemplo, cuando se fue a Allende, digamos, el PBI per cápita era $1.600, hoy es cerca de 20.000. Si vos tomas, la inflación era algo absolutamente descontrolado, hoy tienen una inflación del 2%. Si tomás la pobreza, estaba por encima del 50%, hoy está en el 8,6%. Cuando vos tomás la desigualdad medida por el Gini, también cayó fuertemente, digamos, hubo todo un proceso virtuoso, y creo que desde mi punto de vista y lo que se percibe, al menos desde el otro lado de la cordillera, y la información que nos llega, es que, como en muchos lugares, o sea, las ideas de la libertad, si bien han logrado una supremacía cuantitativa enorme, uh-huh, es como que se perdió la batalla cultural. Esa es la sensación que tengo. Entonces, digamos, se hace digamos, vos no puedes cuestionar al capitalismo desde lo cuantitativo, ¿no? Digamos, o sea, los países más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, los países, digamos, más libres, su decil más bajo, o sea, el segmento más pobre, es 11 veces más rico que lo que es en un país reprimido, con lo cual hasta, digamos, la distribución, si vos querés, es más equitativa, más igualitaria, por llamar el nombre que quieras, a mí esos nombres. Pero los cambios al modelo se han ido haciendo necesarios, no solamente acá, sino que en distintas partes del mundo. Es que, bueno, en los lugares donde... Quiero hacer un punto adicional, porque esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Mirá que el decil más bajo del país libre, no solo que es 11 veces más alto que el del reprimido, sino que es el doble del ingreso promedio del país reprimido. Como la distribución del ingreso lleva un formato que se llama log normal, chi cuadrado, digamos, o también se llama distribución Pareto, uh-huh, la mediana, que es el valor que más se repite, está muy por debajo de la media. O sea que el 75-80% vive con menos del ingreso promedio. Y además, no solo eso significa que entonces el que vive en el decil más bajo, el país libre, está mejor que el 90% de la población del país reprimido. Digo, ese no es un resultado menor. Y por otra parte, aquellos que han avanzado con la presencia del Estado, digamos,
con estas consignas de la igualdad, en rigor, digamos, su performance económica cae sustancialmente. ¿Tú eres pesimista respecto del futuro que pueda tener nuestro país o de cómo se están llevando adelante las reformas, los cambios que la gente ha pedido hoy día en la calle? Bueno, primero, digamos, yo nunca haría el punto sobre lo que pide la gente en la calle, porque eso, digamos, podría implicar una falacia ad populum. ¿Por qué? Mirá, digamos, en Argentina, por ejemplo, vos sabés que quien más gente convocó en una plaza en Argentina fue Leopoldo Fortunato Galtieri, en el año 82, con la Guerra de Malvinas. Y, digamos, y tenía un fuerte consenso social y, sin embargo, era un desastre lo que estaba haciendo. E implicó la muerte de 2.000 chicos. Sí, perdón a los soldados por haber dicho chicos, pero eran muchachos muy jóvenes. Y otros tantos quedaron muy afectados psicológicamente. Pero eso tiene que ver más con un movimiento de nacionalismo. Bueno, son demandas sociales. Bueno, digamos, ese mismo tipo de demandas también sociales, digamos, las quiso satisfacer Hitler. Y tuvo, digamos, un alto nivel de popularidad, al margen, digamos, de ahí, digamos, el término nazi, de hecho, viene de nacionalsocialismo. O sea que, y todo esto, y a mí me parece muy importante, todo esto, digamos, de la batalla cultural y todo este problema de la discusión de la desigualdad, tiene que ver porque, digamos, en general, los liberales o libertarios no dieron esa batalla, no explicaron que el sistema capitalista no solo es superior en lo cuantitativo, no solo es superior en lo estético, sino que además es superior moralmente, porque los valores subyacentes, digamos, en el socialismo son inmundos y conducen a una sociedad muchísimo peor, porque se sustentan sobre la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato, porque recordemos que los sistemas socialistas en el mundo se cargaron con la vida de 150 millones de seres humanos, es decir, con lo cual además es un sistema asesino. Entonces, esos son los valores que tiene el socialismo, digamos, o sea, los cuales, digamos, derivan, ¿sí?, de lo que es, si vos querés, el trabajo de Marx y Rothbardus, utilizando, la teoría de la explotación y las mejores que hace Marx, pero que tiene un problema de origen, que es una mala teoría del valor. Entonces, esa discusión también está ligada con la discusión de la economía, y que cuando vos comprendés cómo funciona el proceso en el cual se genera la distribución del ingreso simultáneamente con la producción, porque son procesos que no son escindibles, sino que se generan de modo simultáneo, empezás a comprender, digamos, que muchas de esas discusiones no tienen sentido, salvo que haya prebendas. Ese es otro tema. Estamos con Javier Milei, economista argentino, con una mirada, bastante radical respecto de lo que ha ocurrido en nuestro país. Carlitos Lavín, tú en España, también con preguntas. Sí, no, yo solo para contraargumentar, yo comparto con usted, Javier, que efectivamente los números macros, el modelo chileno ha sido exitoso, porque los números hablan por sí mismos, digamos, en términos de crecimiento respecto a sus pares, en términos de renta per cápita respecto a sus pares, en términos de longevidad, ¿cierto?, en niveles de longevidad, que tiene que ver indirectamente con la salud, etcétera. Pero yo creo que, mi opinión personal, y creo que hay bastante consenso en el país, en que el modelo falla, en lo que hablábamos recientemente con el ministro de Economía, sí, en que hay una varianza importante en la distribución del ingreso. En Chile cerca del 50% de la gente gana entre 700 y 800 dólares, y para un país donde el Estado solo está donde no pueden estar los privados, ergo los privados han estado, ¿cierto?, en sistemas sensibles como son las pensiones, como son la salud, como son la educación, es un país caro. Por lo tanto, en términos reales hay mucha gente que va pedaleando, bicicleteándose, digamos, mes a mes. ¿No cree usted que, conservando las bases del libre mercado, que yo creo que también hay bastante consenso en eso, no faltaría una presencia del Estado en esos sectores más sensibles que le diera a la gente una base, digamos, de subsistencia mínima, y que eso además aporta al Estado de la paz social? ¿Cómo lo ve usted? Yo te hago la contrapregunta. ¿Vos estás a favor del robo y del trato desigual frente a la ley? No, nunca voy a estar a favor del robo de ninguna manera. ¿Y del trato desigual frente a la ley? Tampoco. Por supuesto. Bueno, ok, digamos, cuando alguien dice que debe, digamos, justamente financiar esos bienes, porque nada es gratis,
vos, digamos, alguien los tiene que pagar. Y lo que estás diciendo es que vos les vas a sacar a un grupo por la fuerza, porque digo, los impuestos no son voluntarios, por eso son impuestos. Es decir, es un cercenamiento de la libertad, es un cercenamiento sobre poder disfrutar del fruto de tu trabajo para que, digamos, un tecnócrata decida a dedo a quién se lo va a dar, ¿sí? Es más, no solo eso, digamos, también implica un trato desigual frente a la ley, porque estás castigando a uno, digamos, en favor de otro, con lo cual, digamos, también es una cosa profundamente injusta. Entonces vos me podés decir, bueno, mira, lo que vos me planteás es una discusión teórica. Mira, yo, digamos, no es solo una discusión teórica, yo vengo de un país que hace 90 años que hace esto. Sí, Argentina, te cuento, cuando inició el siglo XX tenía el PBI per cápita más alto del mundo. No es que, digamos, sea, tenía, no sé, estaba entre los 10 mejores. No, tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Tenía más PBI per cápita que Estados Unidos. O sea, que era el segundo país del mundo. Y, digamos, a partir de 1928, digamos, donde el primer avance sobre los derechos de propiedad se hace con la ley de alquileres, digamos, supuestamente para favorecer a los inquilinos, que después, digamos, a la postre el resultado siempre termina siendo peor. A partir de ahí Argentina fue tomando distintas medidas de corte socialista, distintas medidas que apuntaban a la justicia social, al igualitarismo y todo este tipo a la de que cuestiones. Se acostumbraron además mucho los argentinos en términos de subsidios. Sí, exacto. Hoy Argentina es el país 70 en el mundo. Por lo tanto, o sea, no solo es un argumento moral, no solo es un argumento de índole económica, sino que además es un argumento de índole empírica. Por lo tanto, digo, yo les puedo contar esta experiencia. Ahora, si ustedes, digamos, o sea, yo, digamos, no puedo evitar que te quieras suicidar. Es decir, yo te puedo decir, mira, me parece que la vida es algo maravilloso y si vos querés suicidarte, es tu decisión. Mira, Ayn Rand decía, vos no podés obligar a la gente a vivir en el paraíso capitalista. En especial si quiere vivir en el chiquero socialista. Bueno, entonces, digo, es una decisión, o sea. Entonces, para mí, digamos, Chile se encuentra en un momento histórico que si verdaderamente esta discusión está en el tapete, es una excelente oportunidad para que los liberales chilenos, y que si en algún sentido quieren invitar a otros liberales de otras tierras, que estamos comprometidos fuertemente con las ideas de la libertad, digamos, a pesar de que ustedes tienen gente muy buena, ¿no? Porque, digamos, el caso de Axel Kaiser, esto lo predijo hace 10 años. Entonces, digo, me parece que, digo, pero hay otros liberales que podrían dar cuenta de esto también, digamos, no solo locales, sino internacionales, como podría ser el caso de Gloria Álvarez, como el caso de Juan Ramón Rayo, Jesús Huerta de Soto, o mi caso, digamos. Entonces, y explicar esto, no solo que, o sea, el reclamo de la justicia social es un reclamo inmoral. Es decir, no solo que conduce a peores resultados. Pero ¿por qué inmoral? Por ejemplo, hay gente que hoy día no puede acceder a una buena salud, que tiene una pensión miserable. Está bien, pero, ok, esa, digo, primero es la definición. Ahora el mala educación. Ok, pero vos estás entonces de acuerdo, digamos, o sea, ¿cómo sentirías que yo, digamos, o sea, sienta una tremenda necesidad de caridad con la persona X, saque una 9 milímetros, te la ponga en la cabeza y te diga, dame tu plata, es para hacer caridad? No, pero lo que pasa es que aquí las demandas sociales muchas veces están justificadas, efectivamente. No, justificadas no, digo, o sea, vos no podés justificar el robo. No, es que lo que pasa es que yo creo que hay que llegar a un punto medio. Claro. No. Ahí tampoco, lo mismo pasa con los impuestos. Pero no comparto el punto medio. A ver, nosotros lo atendemos, pero no está bien. Okay, digamos, hay demandas sociales que muchas veces están muy justificadas. A ver, yo digamos, o sea, yo no hablaría de demandas sociales. De última diría, mis preferencias dicen que tal cosa. Yo, digamos, me suena un poco fuerte arrogarse la voz de la sociedad. Pero voy a, digamos, a ver, no es falso el teorema del valor medio en este tipo de cosas. Eso es muy divertido e interesante para la matemática o para probar la existencia de algo. Ahora, digo, en rigor, yo te diría, ¿vos estás a favor del asesinato? Por supuesto que no. Ok, ¿y estás a favor del respeto de la vida?
Bueno, podemos discutirlo, pero... No, digamos, No, sí. es otra discusión, o sea, digamos, no Es estoy... que tiene que ver con un trasfondo un poco más valórico. Pero no, a ver, digamos, a vos... Yo no quiero responder acá las preguntas, nosotros queremos que usted, Javier, pero es responda que yo lo que estoy preguntas haciendo es, digamos, poner en evidencia los valores morales. Entonces, si uno está a favor del respeto de la vida del prójimo y uno está en contra del asesinato, no me podés decir que existe algo óptimo en el medio que se llama tortura. No tiene sentido. Es una falacia también trabajar con el teorema del valor medio en este tipo de cuestiones. O sea, en la cuestión moral, las cosas están bien o están mal. Bien. Es decir, ahora, lo que sí yo te puedo, lo que a veces, y me parece que genera un reclamo justo por parte de la sociedad, es cuando vos, en lugar de tener empresarios que desde mi punto de vista son héroes, son benefactores sociales, son los que hacen progresar a la humanidad, y eso da cuenta de los últimos 200 años de la explosión de riqueza y destrucción de pobreza que ha tenido desde que llegó el capitalismo. Lo que los liberales también cuestionamos fuertemente es cuando aparece el empresario. ¿Qué es el empresario? Es el empresario prebendario. Es aquel que descubre que es mejor negocio hacer una alianza con políticos ladrones en perjuicio de la población. Entonces, también, los liberales queremos marcar, que justamente a esos los queremos que compitan y que si no lo hacen bien, quiebran. Pero lo que hay que comprender que es los empresarios solamente pueden existir porque hay un político ladrón que puede vender un favor. Mira, yo te lo hago... Es que estamos muy de acuerdo, pero Javier, quiero que vayamos acotando los temas y que nos concentremos en Argentina. Tú vienes desde allá y quiero saber cuál es tu opinión sobre el nuevo plan impulsado por el presidente Fernández, que fue anunciado hace muy poquito, que tiene una restricción, un impuesto a la compra de dólares que nos va a repercutir directamente a nosotros los chilenos, y hay también un cambio en el sistema de pensiones. Me gustaría pero para ellos es algo moralmente superior, me gustaría porque saber cuál en realidad le cobra a los que tienen para darle a los que menos tienen, que puedan comprar a dólares subsidiados. ¿Ven? Y mira el daño que causa sobre Chile, además los daños que causa sobre Argentina. La política impulsada por el gobierno de Alberto Fernández es profundamente inmoral. ¿Qué opinión tienes de Martín Guzmán? Que es un mentiroso, porque él dijo que el 2020 sería un año en el que no habría ajuste. Y sin embargo, acaba de mandar un impuestazo de 2 puntos del PBI. O sea, es un delincuente, es un mentiroso. No solo eso, sino que además es un inmoral. Porque entonces, en el fondo, lo que está diciendo es que en realidad no se tocan los privilegios de los políticos para seguir manteniendo el robo de la corporación política ladrona que tiene Argentina, que es la más ladrona del mundo, ¿sí? Entonces, para no tocar los privilegios de la casta, entonces castiga a la población que genera riqueza con impuestos. Y mira qué interesante, porque hay un estudio del BID sobre la ineficiencia técnica del gasto público. La peor región del mundo es América Latina, con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Y además, el BID, como es un organismo multilateral y no puede estar usando terminología a la Milei, por decirlo de alguna manera, inventa un rubro que se llama filtraciones, es decir, robo. Bueno, Argentina tiene 5 puntos de robo. Entonces, con tal de no tocar sus privilegios de casta, castigan a la población. Es decir, me parece un disparate, o sea, me parece mentiroso, me parece inmoral. Es decir, Argentina es un país que, si vos tomás el PBI per cápita de hoy, es 12% más bajo que el que teníamos en el 2011. Argentina tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Javier, estas medidas anunciadas por Guzmán esta semana, por el presidente Fernández, no van en la línea correcta, me queda claro de acuerdo a tu respuesta. ¿Qué pudo haber hecho Macri que no se hizo y que tampoco ayudó a solucionar otro inmoral, otro impresentable, otro socialista? Porque Macri era socialista. Su gobierno estaba alineado con la Internacional Socialista y con la Internacional Popular. Su jefe de gabinete era profundamente socialista y, era asesorado por Jaime Durán Barba, un marxista, ¿sí? Y no solo eso, además profundamente inmoral, porque nunca fue por la reducción del gasto público, porque subió impuestos y, lo más inmoral de todo, se endeudó de manera escalofriante.
donde la fiesta de las generaciones presentes le pasó la factura a las generaciones futuras, o sea, a chicos que de repente todavía no votan o gente que todavía no nació. Es decir, vos le estás, es como, digamos, a ver, para ponerlo al kindergarten acá, digamos, se dice jardín de infantes también, como le decimos nosotros. Okay. Kindergarten también. Ok, suponete que vos vas al jardín, entonces, digamos, va un señor con su hijo al jardín, ¿sí? Y se queda agazapado, escondido, esperando que llegue el recreo. Y cuando llega el recreo, va y le roba el dinero a todos los chicos que tenían para comprar golosinas y sándwiches y lo que fuera, digamos, en el recreo. ¿Cómo verías esa situación? Como una aberración, como una cosa inmoral. Le está robando a los chicos. Bueno, imagínate que, digamos, a aquellos gobiernos que se endeudan brutalmente, como lo hizo de modo irresponsable el gobierno de Macri, no solo le está robando a esos chicos, sino que le está robando hasta los que ni siquiera nacieron. Un gobierno inmoral. ¿Carlito? Sí, Javier, y ahora haciendo ya las proyecciones más numéricas, más duras, ¿qué crees tú que va a pasar con la economía argentina dado los planes anunciados y la línea que esperas del nuevo presidente? ¿Qué va a pasar con el crecimiento? ¿Qué va a pasar con la inflación? ¿Qué va a pasar con la moneda? ¿Cuáles son tus pronósticos miras para un inversionista internacional que quisiera saber tus proyecciones? Yo no hago proyecciones, yo no creo en esa metodología. De hecho, considero que los economistas que hacen eso son unos farsantes, son unos delincuentes. ¿Por qué no? Porque ya, pero ¿habrá alguna intuición sobre lo que va a pasar? Porque en realidad ¿a dónde va la cosa? La economía es la ciencia de la acción humana y vos no sabés lo que van a estar haciendo los individuos al futuro y cómo van a estar tomando decisiones. Y vos, digamos, porque vos para saber eso tendrías que ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Ahora, o sea, pero Javier, deberías ser Dios. Y eso uno mirando la reacción que ha tenido el mercado esta semana con los anuncios de Guzmán, puede decir, uno, que bajó el riesgo país, luego el anuncio sí, claro, de porque están haciendo más contado con liqui para fugar dólares. Por el tema de la inflación. Y lo otro es que hay preocupación por el tema, bueno, del impuesto a las compras de dólares, que también podría tener un efecto en el mercado, y las eléctricas, que tuvieron una caída bien importante a raíz del congelamiento de los subsidios. O sea, uno puede un poco dibujar cómo se viene el mapa. A ver, desde mi punto de vista, Argentina lo que está haciendo es aplicar lo que se llama un plan heterodoxo, ¿sí?, de estabilización transitoria. Entonces Argentina va a tener una primera parte del año, digamos, semi-tranquila, porque como muchos ya anticipábamos lo que iba a estar lanzando este gobierno, entonces vos, por ejemplo, ¿qué pasa? Hubo sobrereacción en la suba de precios en la última parte del año. Entonces, ¿qué pasa? Aún, digamos, cuando vos validaras expectativas sobre la evolución de la cantidad de dinero y demás, lo que vos vas a ver es que puede que la tasa de inflación se amesete y hasta baje un poco. ¿Por qué? Porque tenés un colchón. Y por otra parte, el estímulo de la demanda, digamos, con más gasto público y con mayor emisión monetaria, lo que va a hacer es paulatinamente deteriorarte los números externos, con lo cual, digamos, en el momento que vos te agotes el colchón y que se te complique, digamos, la posición externa de dólares, Argentina va a entrar en una crisis muchísimo peor que la que tenía para tener si, digamos, la tuviera ahora, porque, digamos, lo que hace es acumular cada vez mayores desequilibrios. Por lo tanto, digamos, o sea, creo que se está comprando, digamos, un periodo de tranquilidad, de falsa tranquilidad, sí, para derivar en una crisis muchísimo peor. Pero respondiendo a la pregunta de ¿qué le recomendaría yo a un inversor? Que no ponga un mango en Argentina de ninguna manera, que no se le ocurra invertir un solo dólar porque se lo van a expropiar, porque le van a robar. Mira, Argentina tiene 163 impuestos, la presión fiscal más alta del mundo. Sí, en blanco, porque salvo que vos estés pensando ir a una actividad fuera de la ley. Y no solo eso, además tiene 69.000 regulaciones, que todas son kiosquitos, o sea, de todo, digamos, o sea, para que roben los políticos. Entonces, en ese contexto, digamos, es muy difícil ganar dinero en Argentina. Y si por un milagro llegaras a ganar dinero, va a venir un político ladrón con el verso de la justicia social y te va a robar tu dinero. Por lo tanto, digamos, bajo ningún punto de vista invertiría un solo centavo en Argentina. Primer punto. Segundo punto, lo que tiene que ver con la inflación. O sea, a ver, respecto a este punto hace que Argentina, sus perspectivas de crecimiento de largo plazo sean espantosas. Es decir, Argentina tiene Argentina tiene destino de país miserable. ¿Sí? Ese es el primer punto. En materia de inflación, lo que yo sigo sosteniendo regularmente es que en realidad
no es que sube el dólar, no es que suben los precios, sino que en realidad pierde valor el peso. Y eso pasa porque el peso es la moneda que emite el político argentino, a los cuales los considero excremento humano que ni siquiera sirven para bono. Por favor, muy bien. Estamos con Javier Milei, economista argentino. Le agradecemos que haya venido. Javier, muchas gracias. Sabemos que está invitado por el Partido Libertario. Va a estar realizando distintos seminarios. Y bueno, esperamos que le vaya muy bien. Boca o River. No soy de ninguno. Ah, bueno. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias, un placer. Igualmente, muy buenos Luego, días. igual. Carlitos, se nos fue el programa rápidamente, 9 de la mañana con 58 minutos. Bien, comenzamos a revisar algunos números para despedir este programa. El dólar en 751,7 pesos, ya increíble cómo ha ido acomodándose al nivel de 7.50, la verdad que se mueve bastante poco. Y el IPSA operando con una leve alza del 0,19%, está liderando las alzas de la jornada. CAP, BCI, Camanchaca, Sencoshop, las mismas de ayer. SQM, en el Chile, Cencosud, Las Condes, Falabella, en fin. ¿Y por allá? Por acá el mercado está sin mayores novedades en realidad. El DAX alemán está bajando casi medio punto, el Financial Times está plano, el CAC 40 de Francia menos 0,19%. El oro está en $1.478 la onza, el futuro de cobre $2.81 plano, el Brent está sin cambio en $66 y te diría que la paridad euro-dólar está se me perdió en 1.11. Sí, no hay muchas novedades para ser honesto. Muy bien. Para despedir esta edición de Divina Proporción, escuchamos a Sandra Mianovich, Hagamos el amor, Cebollazo Prime, hoy día en Canción Infinita, junto a Juan Manuel Astorga, que no suelta su cebollazo todos los jueves. Ya. Carlitos, que te vaya muy bien. Nos vemos mañana. Ya, Catita, que estés bien. 9 de la mañana, Divina Proporción. Suerte, chao. Vale, chao. Al amanecer. En Infinita fue Divina Proporción, economía, finanzas.